para que Él nos hable, para que nos edifique, para que nos fortalezca, para que nos ilumine, para que haga todo lo que necesitamos en nuestra vida para crecer, para madurar, para ser completos. Esa es la palabra, completos. Espíritu Santo, gracias por este momento que tenemos juntos de reunirnos alrededor de tu palabra. Espíritu Santo, esta palabra es inspirada y por eso inspira esta palabra, suspira, sopla esta palabra a nuestros espíritus en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es la lección 3 y empezamos en el capítulo 1 de Colosenses, en el versículo 15. En el versículo 15. En el versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La palabra Él es la imagen, es la palabra ícono. Si ustedes saben lo que es manejan computadoras, ustedes abren la pantalla y ustedes van a ver, ¿saben lo que van a ver? Íconos, ¿sí? Íconos. Ese ícono, cuando uno le hace un clic, entonces, ¿qué pasó? Eso, detrás de ese ícono hay un programa todo sofisticado, con operaciones, matemáticas, bueno, todo, pero esa palabra ícono para nosotros no significa verdaderamente lo que significaba hace 2000 años atrás, porque la palabra ícono significa, miren lo que significa, una imagen, una semejanza exacta, interior, y es la semejanza exacta, interior y esencial de Dios. Esta palabra se usaba como que de cuando un niño se parecía a sus padres, ¿no? Sin embargo, esa palabra ícono no es simplemente que alguien se parece. ¿Por qué? Porque esta palabra ícono en aquel tiempo era una palabra, dicho sea de paso, que ellos usaban. Pablo le sacó una palabra que ellos usaban, ¿sí? Y la usó para explicar quién era Jesús. ¿Por qué? Porque detrás de esta palabra hay como 3 significados. Está la palabra derivación, está la palabra representación y la palabra manifestación. Es decir, Cristo deriva de Dios, viene de Dios, Cristo representa a Dios y Cristo manifiesta a Dios. Ahora, una imagen puede ser una representación. Una imagen puede ser una representación de algo. Pero cuando una representación es perfecta, ya no es más una representación, es una manifestación. Porque es perfecta, es igual. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué Pablo estaba diciendo esto? Porque ellos estaban enseñando que Jesús era una emanación de Dios. Y entonces Pablo ahora dice, ustedes saben lo que es la palabra ícono. Ícono significa que algo deriva, que algo representa y que algo manifiesta. Entonces él le dice, no, es que Jesús es ese, no es una emanación, no es un producto, es una representación, viene de Dios, el origen es de Dios, pero también es una manifestación. Como manifestación de Dios, entonces, Cristo, mire esto, Cristo, porque dicho sea de paso, Él es una imagen, es la imagen del Dios invisible. Bueno, dicho sea de paso, ¿cómo uno puede ser imagen de algo invisible? Entonces le presenta una idea de que Cristo es la representación, la manifestación del Dios que invisible, del invisible. ¿Por qué? Porque Cristo hace visible al Dios invisible y se revela perfectamente en Cristo. Él es la representación de Dios porque Cristo hace que lo visible se vea, se haga, que se manifieste para que lo veamos.
Juan 1 dice así: a Dios nadie le vio jamás. ¿Qué dice? ¿A Dios qué? Nadie le vio jamás. Pero el unigénito, dicho sea de paso, diga unigénito. Ok, espérese, vamos a definir esta palabra. Diga unigénito, primogénito. Ajá, son dos palabras distintas. Primogénito significa el primero. Unigénito, ajá, viene de la palabra único. Entonces, el unigénito Hijo de Dios, sí, es el primogénito, pero es único. Es decir, cuando algo es único, no hay otro. No hay otro. Entonces, por eso la Biblia usa estas palabras y Juan lo define perfectamente. Jesús es el unigénito Hijo que está. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, el único Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Él lo ha revelado, Él lo ha descubierto. La palabra he dado a conocer es la palabra revelado, que significa destapado. ¿No? Es cuando usted está haciendo una sopa o un guiso y tiene la tapa y está cocinando y de repente saca la tapa y sale todo sale el aroma, sale, ¿no? Lo que se destapa la olla. Entonces, ¿qué es la palabra revelación? Apocalipsis significa destapado, para que lo que está dentro sea revelado. Y Jesús entonces dice que Él es el unigénito, el único Hijo que está en el seno del Padre. Claro, esta gente, estos filósofos que enseñaban que Dios era Dios, el perfecto, pero que después tenía emanaciones, que eran todas emanaciones de Dios. Y entonces Pablo dice, no, Jesús es el único, es el primero y el único. En Cristo entonces lo invisible se hizo visible y lo que no se podía hablar fue hablado. Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? Moisés aprendió que Dios era invisible. Y para el hombre, para él cuando pidió ver la gloria de Dios, Dios le dijo, no, ustedes no me pueden ver. ¿Por qué? Y porque si me ven van a morir. ¿Por qué? Porque Dios dice que Dios mora en luz inaccesible, a quien nadie ha visto o puede ver. En Primera de Timoteo capítulo 6 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Espérese. Mire lo que dice este pasaje. Dice que Dios habita en ¿qué? En luz, ¿cómo? ¿Qué significa que es inaccesible? Que nadie puede entrar. Bueno, entonces, después dice que Él es inmortal, Él es eterno, y dice a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, Él al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Diga, pero. Otra vez. Pero vemos a Dios en Cristo. Es decir, sí, Él dice que Dios habita en luz inaccesible, el inmortal, que se merece gloria eterna, pero está bien, amén. Pero ahora Dios se manifestó ¿en quién? En Cristo. Él es el ícono. La palabra ícono es la imagen perfecta, la perfecta representación y la perfecta manifestación. Jesús, ustedes se acuerdan lo que Jesús le dijo a los discípulos, ¿no? En Juan 14. Le dice, nosotros queremos ver al Padre. Si vemos al Padre está bien, no discutimos más. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, pero muchachos, espere, muchachos. Tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes y no me han conocido a mí. Entonces Él después le dice, el que me ha visto a mí, ¿qué? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstrame al Padre? Si Pablo aquí en este pasaje
afirma y confirma que Jesús es la revelación y la manifestación perfecta de Dios. No es un ícono, no es una pintura. Si ustedes van, por ejemplo, si ustedes van a las iglesias, no sé si alguna vez fueron a las iglesias griegas ortodoxas. Los griegos ortodoxos no tienen estatuas. La Iglesia Católica Romana tiene estatuas, no todo, pero los griegos ortodoxos no. Ellos tienen cuadros. ¿Y saben cómo les llaman? Íconos. ¿Por qué? Porque ellos no creen en estatuas, pero tienen cuadros. ¿Por qué? Porque ellos entienden que ese cuadro verdaderamente se van un poquito, ¿no? Se pasan de la línea, ¿no? Pero ellos creen que esos cuadros fueron inspirados por el Espíritu de Dios y que en esos cuadros está la misma vida de Dios, porque es un ícono. No es simplemente un cuadro, es una exacta representación y una manifestación. Nosotros, por ejemplo, no necesitamos eso porque creemos en la persona del Espíritu Santo. Entonces la persona del Espíritu Santo está ahora entre nosotros y Él es la exacta representación y la exacta manifestación de la presencia de Dios acá en la tierra. Aleluya. ¿Entienden ustedes? Bueno, entonces Jesús dice, Él muestra lo que Dios es. Él revela la naturaleza de Dios. Miren, esta es una declaración fuerte, pero uno no puede pretender conocer a Dios mientras niega al Hijo. No puede. Porque el que dice que conoce a Dios tiene que aceptar de que Jesús vino a manifestar a Dios, al Padre. Entonces toda la gente que te habla, nos habla, no, usted cree, yo creo en Dios. Si yo creo en Dios, todo el mundo cree en Dios. Pero háblele de Jesús y se bajan todos del tren. Se van. Porque Jesús, una vez que uno introduce la persona de Jesús, ahí entonces hay que aceptar algunas cositas. Primeramente hay que aceptar y creer en todo lo que Jesús dijo. Y segundo, hay que creer y aceptar en todo lo que Jesús hizo. Cuando uno habla a la gente, no, Dios, en el momento que uno introduce a la persona de Jesús, es como que se levantó una pared de división. Él es una piedra de tropiezo. Claro, Jesús es una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque el que dice que cree en Jesús tiene que creer que Él vino a manifestar a Dios, al Padre en la tierra, y todo lo que Él dijo y todo lo que Él hizo es una manifestación de Dios real. Él es el ícono, ¿no? Es la imagen perfecta y representación y manifestación de Dios. Usted va a decir, sí, pero Jesús caminando. ¿Cuántos quieren saber cuál fue la manifestación de Dios más grande de la historia, del universo, de la creación? No fue la creación. La manifestación más grande de Dios, de su poder, fue en la cruz del Calvario. Porque ahí manifestó su corazón. Dios mostró quién era. Mostró que cuando lo estaban escupiendo, Él los perdonó. Cuando lo estaban crucificando, Él los perdonó. Cuando estaban rechazándolo, Él no solamente los perdonó, pero ustedes saben lo que Él hizo. En su cuerpo de carne, Él nos reconcilió con el Padre. Ustedes saben bien esto, se los expliqué bien en Pascuas. En el cuerpo de Cristo hubo una transacción, un intercambio, ¿sí? Un intercambio. ¿Por qué? Y porque de un lado estábamos nosotros en Cristo, pero del otro lado estaba el Padre. Pero el Padre y nosotros estábamos divididos por el pecado, pero el Padre se quería reconciliar. ¿Y qué hizo Jesús? Nos reconcilió en su cuerpo de carne mediante el derramamiento de su sangre. Entonces, la manifestación más grande del poder y de la autoridad y de la gloria de Dios no fue la creación, fue la cruz del Calvario, porque Él ahí manifestó quién era. Porque de tal manera que, ¿y dónde lo manifestó? Manifestó mandando a su Hijo y poniendo. Y dicho sea de paso,
A nosotros desde niños y de nuestras culturas nos enseñaron que los judíos mataron a Jesús. ¿Sí? ¿A cuánto le enseñaron eso? Y después los romanos mataron a Jesús. Escúcheme bien, a Jesús no lo puede matar nadie y no lo pudo matar nadie. Jesús primeramente se entregó él mismo. Pero ahora le voy a decir peor todavía. Isaías dice que al Padre le plujo sacrificarlo. ¿Ustedes se acuerdan de Abraham? Dios le dijo a Abraham: sal, lleva a tu hijo y ofrécemelo, sacrifícalo. Abraham, ¿qué hizo? Preparó todos los animales, preparó todo, la madera, preparó todo, el grupito que lo iba a acompañar, un viaje de 3 días. Se va al monte Moriah, se sube con el niño, con el joven, no era un niño, era un joven ya grande. Lo ata, prepara el altar, pone la leña, lo ata al muchacho y lo pone sobre el altar y levanta el cuchillo. Y cuando está por matarlo, se le aparece el ángel de Jehová. El ángel de Jehová no era un ángel común. El ángel de Jehová era una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Porque el ángel de Jehová recibía adoración y ningún ángel puede recibir adoración. Solamente Dios recibe adoración. Y el ángel de Jehová era una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Y el ángel de Jehová le dijo: no lo mates. No lo mates al muchacho, porque yo ya sé que tú me amas, que tú eres obediente. Y entonces en ese monte le dice: mira, aquí en este monte, Yahweh Jireh, Jehová Jireh, que significa Jehová será visto. Jehová será visto, porque provisión, Jehová proveerá, significa futuro, ver, proveerá, ver, mirar. Y entonces cuando el ángel le dice: no lo mates, porque Jehová se proveerá de un sacrificio. Claro, en ese momento era un animal. Entonces Abraham tomó un animal, lo sacrificó y ya está. Bueno, pero ustedes entiendan algo, que ese monte, el monte Moriah, es un monte que está en Jerusalén. Jerusalén todavía no estaba formada en aquel tiempo, pero ese monte Moriah es el monte Calvario. Y después de tantos años, 2000 años atrás, ¿sabe quién puso al cordero en el altar? No fueron los romanos, no fueron los judíos, fue el Padre. De la misma manera que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, y el ángel de Jehová le dijo: no, yo no te voy a dar el privilegio a ti de sacrificar a tu hijo, porque mi Padre me va a sacrificar a mí. ¿Y por qué nos sacrificó? Por amor. ¿No? De tal manera amó Dios al mundo. Jesús es la exacta representación del corazón del Padre. Jesús es la exacta manifestación del Padre. Jesús era, y entonces ahora Pablo empieza a desarrollar este pensamiento. Jesús es el cumplimiento de todo el pensamiento judío, de todos los sueños judíos. Si ustedes leen en el Antiguo Testamento, hay un libro llamado el libro de los Proverbios, ¿sí? Hay otro libro que no está en el canon que se llama el libro de la sabiduría. Y los judíos decían que la sabiduría es la imagen. La sabiduría es la imagen del amor y la bondad de Dios. Ellos decían eso. Si ustedes, es como que Pablo le está diciendo: señores judíos, ustedes han escrito y han soñado con esta sabiduría divina, que es muy antigua, como Dios, el Dios que hizo el mundo, porque Dios hizo, ahora le voy a leer un par de versículos, porque Dios creó al mundo con su sabiduría. Y entonces Pablo le estaba diciendo: ustedes judíos han esperado esta sabiduría y han buscado esta sabiduría, pero escúchenme bien, esta sabiduría se hizo carne en Cristo. Ustedes han visto esta sabiduría en forma corporal para que todos la vean. Si ustedes se fijan, leen bien en Proverbios, cuando se habla de sabiduría, como que se habla en algo personal. Dice: la sabiduría clama por las calles. Pero, ¿cómo?
La sabiduría, ¿cómo? El pensamiento, el conocimiento. ¿Cómo que clama? Alza su voz en las plazas. No, miren Proverbios 3. Proverbios 3 dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirma los cielos con inteligencia. No. Ustedes entienden que Pablo agarra todas estas cosas. Este es el pensamiento judío. Le dice, esta sabiduría que ustedes tienen se llama Jesús. Jesucristo. Pero también Pablo dice, no. Jesús es el cumplimiento del pensamiento griego, de los filósofos griegos. Porque los griegos siempre hablaban, los judíos hablaban de sabiduría. ¿Saben lo que hablaban los griegos? Le voy a decir la palabra exacta, del logos. Logos. El pensamiento divino. El logos. Del logos sale todo. Del logos salen todas las ideas. Del logos sale todo lo que se ve. El logos, porque el logos es el pensamiento divino. Y como Pablo está diciendo, esa imagen, ese logos, ese ícono, es Jesús. Como que Pablo le está diciendo, ustedes en los últimos 600 años, desde Platón y Sócrates, han estado escribiendo sobre la mente, la palabra, el logos de Dios. A ese logos de Dios lo llamaban el ícono de Dios. ¿No ve que Pablo saca las palabras de ellos? El ícono de Dios. Bueno, en Jesucristo el logos ha venido para que todo el mundo lo vea. Jesucristo es el logos. En tu Biblia en español no dice logos, dice el verbo. El verbo, pero la palabra verbo ahí es logos. En el principio era el logos, y el logo estaba con Dios y el logo era Dios. ¿No? Jesús, y ahora le voy a decir algo hermoso para nosotros, ¿no? Jesús era lo que Dios pretendía. La idea que Dios tuvo para el hombre. Ustedes saben que Dios creó al hombre ¿a qué? A su propia, espérese. Diga, a su propio ícono. Espérese. El hombre fue diseñado para ser un ícono, para ser imagen de Dios en la tierra, antes del pecado. El hombre fue creado para ser una representación de Dios y una manifestación de Dios. Y Jesucristo vino y dice, mírenme a mí ahora como hombre, yo soy el ícono de lo que ustedes tendrían que ser. Jesús muestra lo que Dios es, pero también Pablo muestra al hombre como Dios lo planificó, lo planeó y lo creó antes del pecado. Jesús es la manifestación perfecta de un hombre, pero escúcheme bien, Jesús es la manifestación de lo que nosotros vamos a hacer un día, del objetivo final. ¿Ustedes quieren saber cómo vamos a hacer? ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia dice que nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos? Cuando seremos transformados, y si seremos ¿como qué? Como Él es. Eso es lo que dice la Biblia. Un día seremos transformados, nuestro cuerpo de corrupción se vestirá de incorrupción y seremos como Él es. Una miradita de Jesús y seremos transformados y seremos como Él es. Jesús entonces revela plenamente lo que Dios es. Esta palabra ícono es interesante porque también en aquel tiempo se usaba como la palabra, como de donde nosotros sacamos la palabra fotografía, no, ilustración. Y los griegos de aquel tiempo sabían, mire esto, sabían que cuando un documento legal o una factura o un pagaré, ¿no?, era elaborado, esa factura, ese documento legal siempre incluía la descripción de las características principales
y marcas de las partes que estaban en el contrato. Por ejemplo, si hacía un contrato yo con otra persona, no solamente decía fulano se compromete a pagar tanto en tantas cuotas, y fulano se compromete a darle este producto, este servicio, nada, todo, pero al principio, ¿sabe lo que decía? Fulano de tal, domicilio, tal y tal y tal y tal calle, tal y tal número, hijo de tal y tal, ¿no? Y después hasta en algunos contratos ponían el color del cabello, le ponían si tenía una cicatriz en la cara o si no sé. Es decir, ¿saben lo que hacían en ese contrato? En ese contrato ponían toda la descripción de la persona para que la persona no se escape de su compromiso, para que no haya error. Y Pablo está diciendo a los que no entienden todos estos principios filosóficos, le está diciendo: ustedes saben que con cualquier acuerdo legal siempre se incluye una descripción, un ícono, por el cual los participantes pueden ser reconocidos. Porque yo me llamo David Greco, pero mi hijo también se llama David Greco. Pero mi hijo es mucho más joven. Entonces, si usted le pone mi edad y la edad de entonces ya usted hace una diferencia. Entonces, Pablo le está diciendo, en esta palabra ícono, se está describiendo quién es Jesús. Pero Él es el ícono no de un papá, de María, de José. Él es el ícono del Dios invisible. Y ahora Jesús es el retrato de Dios. Ahora, claro, ¿cómo uno puede ser el retrato de algo invisible? Solamente Jesús tiene ese título. En Él vemos las cualidades personales y los rasgos incomparables de Dios. Si quieres saber, el que quiere saber cómo Dios es, que mire a Jesús. Pero Él no es simplemente un retrato. Escúcheme bien ahora. Él está presente en todo lo que hace Dios y en todo lo que dice Dios. Él es la revelación completa y última. Ningún otro conocimiento especial de los gnósticos es requerido para conocer a Dios. Ellos decían, no, para llegar allá arriba, para conocer a Dios, uno tiene que subir y tiene que estudiar y tiene que leer y se tiene que preparar y tiene que pasar años, ¿sí? Porque uno va subiendo de peldaño y sube, hasta que llega allá arriba. Y Pablo dice, no. El que conoce a Jesús, conoce al Dios que está allá arriba. No hace falta todo este conocimiento. Y ahora, mire lo que dice. Jesús es la imagen, el retrato, la representación, la manifestación, con todas las características y toda la naturaleza de Dios, pero del Dios invisible. Pero ahora dice así, pero Él es el primogénito ¿de qué? De la creación. Ahora le voy a dar unas cositas que ustedes escríbanla y úsenla. ¿Está bien? Esto es lo que discuten los filósofos, pero no se impresione por lo que discuten los filósofos, porque los filósofos de la mayoría de tiempo están discutiendo tonterías. Amén. Ya está, ahí está. Cristo ahora, Pablo dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito no de la creación, de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Cuando la Biblia dice toda, es todo. La que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahora le explico todo lo que significa esta palabra. En estos versículos Pablo tiene mucho cuidado que Jesús no solamente tiene la prioridad en la creación, pero Él es el primero de la creación. Él no es una criatura, Él es el agente de la creación. Tuvo participación en la creación de todo. ¿Por qué? Porque Él es el primogénito.
Porque Él estaba ahí cuando todas las cosas fueron formadas. Y escúchenme bien ahora. Y todavía no solamente estuvo cuando eran formadas, pero la Biblia a mí me dice que Él está todavía presente para sostener todas las cosas. No, espere. Jesús es el creador de todas las cosas. Y entonces Él acá le dice, miren, cuidado porque ustedes tienen ángeles, tienen aiones y tienen ángeles y tienen esto y tienen lo otro y tienen todo un sistema de emanaciones de Dios, le ponían nombres y todo, sí. Y entonces Pablo le dice, sí, ustedes tienen todas esas cucarachas, esos seres, esos entes que ustedes le ponen nombre, que tienen 4 cuernos, 2 colas, que son verde, amarillo, todos esos aiones que están ahí, uno debajo del otro. Aquí dice que todo fue creado por Cristo. Las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él, mediante Él y para Él. ¿Sabe lo que le está diciendo a estos filósofos? Le está diciendo, todos esos seres que ustedes piden, esos ángeles que ustedes piden, los ángeles fueron creados por Él. Y Él es el primogénito, eso significa que Él está por encima de todo eso, porque Él es el creador, ¿no? Y mira ahora lo que dice Hebreos 1. Hebreos 1 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero ¿de cuánto? T-O-D-O, todo, todito. Y por quien asimismo hizo el universo. Y la palabra universo ahí no es universo, es la palabra aiones, que significa edades. Él constituyó edades. ¿Sí? Porque lo primero que fue creado no fue la materia, lo primero que fue creado fue el tiempo. Usted va a decir, ¿qué significa eso? Muy fácil, muy fácil. La primera cosa que dice la Biblia, ¿qué es? En el, ¿cómo? Tiempo. Tiempo, en el principio. ¿Qué significa eso? El principio fue una creación del principio, porque Él es el principio. ¿Ustedes me entienden? Todo fue creado por Él, inclusive el tiempo. Los científicos dicen que para que haya un universo tienen que haber 3 elementos. ¿Sí? Tiene que haber tiempo, tiene que haber espacio, ¿sí? Y tiene que haber materia. 3 cosas tienen que haber: tiempo, espacio y materia. ¿Por qué? No puede haber espacio y materia, porque la materia ¿dónde va a estar? En el espacio, pero tiene que tener tiempo. ¿Cuándo fue creada? Tiene que tener un principio. No se puede... A ver, ¿le puedo explicar lo que discuten los filósofos? Sí. Bien. Los filósofos todavía están discutiendo cómo comenzó todo. ¿Cómo fue el principio? Sí. Y entonces estos científicos han decidido que todo esto del principio fue un accidente. No, empezó todo como en un choque, como en el Big Bang, fue un accidente, todo fue un accidente, sí. Pero ¿saben lo que decían? Hay un principio científico que es bien fácil. ¿Está listo? Es bien sofisticado. ¿Usted está listo para recibir algo bien súper profundo? Mire lo que dicen los científicos y los filósofos. Dicen así: nada no puede producir nada. De nada no puede salir algo. Espere. De nada puede salir algo. Porque ellos te dicen, no, porque el universo tiene 16.000 millones de años, cuando no había nada. Momentito, si no había nada, nada no puede producir algo. Si es nada,
En nada. Pero usted no entiende. Usted entiende que esta gente súper inteligente dicen, sí, no había nada, pero de la nada salió algo. No, cabezón. Si no hay nada, no hay nada. Nada. ¿Ustedes me entienden? Eso es lo que le están enseñando a nuestros niños en la escuela. Que un momento no había nada y de la nada salió algo. No, querido, cuando no hay nada, no hay nada. De la nada no puede salir algo. Entonces, el que viene como que el universo, que fue uno, que esto, que el Big Bang, que la creación, que 16.000... momentito. ¿Y de dónde? ¿Cómo salió todo? ¿Cómo empezó? Y fue un accidente. ¿Qué accidente de qué? No, que dos bacterias, que dos PPP. No, ¿y de dónde salió eso? De la nada. No, pero de nada no puede salir algo. ¿Sabes lo que Pablo está hablando de estas cosas profundas? Está diciendo, no, es que toda la creación no salió de la nada, salió de Cristo. Porque Cristo no es un ser creado, Él fue el creador. Y todo salió de Él. ¿Ustedes me entienden? Miren, dice no solamente eso, pero ahora una palabra para nosotros. Dice que no solamente Jesús es el creador, pero dice que Él, todas las cosas, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, y dice, y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Miren, ¿eso sabe lo que significa? Que Jesús es el creador y después de que creó, todavía lo está sustentando. No, espérese, esta es una palabra para todos nosotros. ¿Qué significa esto? Que el Señor empezó algo en tu vida y no te deja. Todos los días te ¿Cómo? Te sustenta. Ustedes entienden ahora, el salmista habla mucho de eso. Él no solamente empieza algo, pero después lo sustenta y mejor todavía, lo lleva hasta el final. Lo que Él comenzó, lo completa. Amén, porque nos sigue sustentando. Mire lo que dice acá, el cual siendo el mismo resplandor de su gloria, y ahora mire, y la imagen misma. Pero aquí el escritor de los Hebreos no usa la palabra ícono, usa otra palabra, usa la palabra carácter, con K, carácter. El carácter era el instrumento que era utilizado para grabar algo en la piedra, ¿no? Tenía como una parte de madera, pero después tenía como una parte de metal muy dura que tenía una imagen. Y entonces con ese instrumento se sellaban las cosas, se grababan las cosas. ¿Sí? ¿Me entienden? Okay. Esa imagen que estaba ahí en ese instrumento se llamaba el carácter. Y entonces Pablo está diciendo, el escritor de los Hebreos dice, Él es no solamente el resplandor de su gloria, pero Él es el mismo carácter, la misma imagen que está en ese lugar donde se marca. Cuando Jesús te marcó Dios. Cuando Jesús te marcó el Espíritu Santo, porque es Dios que nos marca. Él nos pone la marca de Dios. Y no solamente eso, pero dice que Él es el carácter de su sustancia. La sustancia de Dios. La palabra sustancias es la palabra, la subestructura. Ustedes saben, todos los edificios tienen que tener ¿qué? Una subestructura. Todo ese edificio tiene que estar sostenido ¿en qué? En un fundamento. Y entonces, mire lo que está diciendo este escritor. Dice que Jesucristo no solamente es el resplandor de su gloria, y no solamente es el carácter, lo que marca, ¿no? Pero esa marca está sobre la misma subestructura de Dios. Lo que mantiene a Dios, mantiene a Cristo. Y mire lo que dice, que entonces por eso Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y esa palabra es la palabra rema, que es una palabra ungida,
a tiempo, para un lugar específico, en un momento específico. Es una palabra oportuna. ¿Sabe lo que es eso? Lo que me dice a mí, que Jesucristo, Él no creó y sustenta las cosas porque habló una palabra por allá lejos. Entonces, como Él habló, esa palabra está fluyendo por los aires y mantiene. No. Eso significa que Jesús ahora en este momento todavía está hablando, porque es una palabra rema. Él todavía está hablando y está sosteniendo que diga todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Quiero terminar porque no me quiero extender en esta noche. Él está por encima de todo porque Él es el creador. Pero ahora mire esto, dice que Él, que todo fue creado, diga, por medio de Él. Pero dice para Él. Otra vez. Diga conmigo esto, repita esto. El mundo, la creación, fue creada con el fin de que iba a pertenecer en última instancia a Jesucristo. Escúcheme bien, este mundo le pertenece a Jesús. La tierra le pertenece a Jesús. ¿Por qué ustedes se piensan que en este momento hay toda una estrategia mundial para apoderarse de la tierra? ¿Sabe por qué? Porque esa es la estrategia no de Cristo, es la estrategia del anticristo. ¿Y cuál es la estrategia del anticristo? Quedarse con lo que le pertenece a Cristo. ¿Y qué le pertenece a Cristo? Toda la creación fue hecha por medio de Él y para Él. Y para Él. Ustedes saben bien que después de todo el conflicto que nosotros, aleluya, yo no planeo estar, no tengo programado estar acá, pero después de todo el conflicto del último conflicto en el Valle de Armagedón, ustedes saben bien que Jesucristo viene a la tierra y se va a sentar en el trono de su padre David y va a gobernar por 1000 años. Y todo va a ser gobernado por Él, porque a Él le pertenecen todas las cosas. Y después de los 1000 años también va a haber una última revuelta, y entonces a Él va a decir, no, ahora todo me va a pertenecer a mí, voy a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Porque todo le pertenece ¿a quién? Todo fue creado, diga, para Él. No solamente a través de Él y por medio de Él, pero fue creado para Él. Lo que hoy estamos viendo, denme unos minutitos, lo que hoy estamos viendo en las naciones, estamos viendo una estrategia muy clara de cómo el poderío humano, inspirado por el mismo Satanás, el poderío humano está infiltrándose en toda área para tomar dominio y poderío de la gente, de las economías, de la educación, de todo. Y en cambio de venir como hijo Jesús, vino a sanar, vino a reconciliar, el espíritu del anticristo hace todo al revés. Pone a las razas una en contra de la otra, pone al varón en contra de la mujer, la mujer en contra del varón, pone al pobre en contra del rico, pone al de la media, pone a todo el mundo en contra. Y después salen todas las películas y salen todos los videos, que cuidado y con esta conspiración y la otra conspiración y la otra. Cuando me hablan de conspiraciones yo me río. ¿Por qué? ¿Y por qué? No hay nada nuevo. Él siempre va a tratar de apoderarse de lo que le pertenece a Cristo. Porque todo fue creado por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él subsisten. La palabra subsistir significa unir, juntar. Es decir, que Él une todos los elementos del universo. Cristo es el principio y el fin de la creación, pero en el medio entre el principio y el fin, Él todavía está manteniendo al mundo todo coherente, todo unido. Él hace que el universo no sea caos, que el universo haya orden. Mire,
hay tantas ilustraciones. La Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad exacta. No solamente gira en una órbita perfecta, pero no solamente gira a una velocidad exacta, pero la Tierra no está derechita así. El eje de la Tierra está inclinadito. Ok, escúcheme bien, si ese eje se llega a cambiar por ni un grado, menos de un grado, ¿sabe lo que pasa? Nos quemamos todo. El Sol nos quema todo. Si la Tierra, escúcheme bien, si la Tierra baja de velocidad, nos caemos todos. Nos vamos todos flotando al espacio. Porque, sí. Si la Tierra se acerca un poquitito, como un poquitito más al Sol, nos quemamos todos también. ¿Ustedes entienden eso? Ustedes entienden que las leyes científicas, como la ley de la gravedad, para el científico son leyes, pero para Dios son leyes divinas. Dios puso orden en el universo. Jesucristo no solamente creó en orden, pero todavía la está manteniendo. Él hace que el universo sea una creación de orden. Él es la esfera de donde todas las cosas subsisten. ¿Quiere que le diga algo? ¿Cuántos de ustedes saben que el hombre fue a la luna? ¿Sí? Ustedes tienen que ver la película esa de las mujeres, de esas mujeres afroamericanas, excelente, se las recomiendo. Eran genios de la matemática y ustedes tienen que ver cómo ellas calcularon el ángulo de entrada y el ángulo de salida y cómo iban a llevar Escúchenme bien, si fallaban por un numerito así, se terminaba todo. ¿Sabe por qué? Porque las leyes del universo no cambian. Las leyes del universo son consistentes. Entonces ellos hicieron todos los cálculos sabiendo que las leyes del universo eran consistentes. ¿Entienden ustedes? Sin Cristo nunca, sin Jesús nunca hubiéramos llegado a la luna. Sin Jesús el universo se desintegraría en el caos y la nada. Y ahora le quiero hablar acerca de todas estas cosas, que esta es parte de la estrategia globalista, parte de la estrategia toda esta. El calentamiento global. Que si el calentamiento global, que entonces Miami va a quedar bajo agua. Y Nueva York va a quedar toda inundada y nos vamos a tener que ir a mudar a Pensilvania. No sé, qué sé yo. Un desastre. ¿Quiere que le diga algo? No, espere. Y después tenemos a estos hermanitos cristianos que mandan fotos y mandan videos de una ola de qué sé yo, de cuántos pies de altura, bajando sobre la ciudad de Nueva York, que vamos a quedar todos ahogados. Escúcheme bien, Dios dijo que nunca más va a destruir la tierra con agua. El que tiene una duda, que mire cuando sale un arco iris, porque el arco iris es señal del pacto que Dios nunca va a destruir. Entonces estos hermanitos, dígale, hermano, ¿por qué no lee la Biblia? Entonces están todos estos, es que el calentamiento global, que esto, que el otro, que va a pasar esto, que nos vamos a caer. Escúcheme bien, nunca se olviden, Jesucristo es el creador de todas las cosas. La creación fue hecha por Él y para Él. Pero Él no solamente creó, pero por Él subsisten todas las cosas. Él está manteniendo este universo, Él está manteniendo la creación. No, pero ustedes no entienden que el aire, que no vamos a poder respirar, que no vamos a esto, que no vamos al otro. Sí, es verdad. Pero yo quiero decirle que Jesús, el Señor de ustedes, es no solamente el creador, pero Él es el que está manteniendo la creación. Y nosotros vemos terremotos y tormentas y huracanes y fuerzas desconocidas de la naturaleza y nosotros nos asustamos, pero escúchame bien, para el cristiano el universo no es aterrorizante, porque nosotros conocemos quién es el creador. El creador es nuestro Señor Jesús.
Para un hombre redimido por Cristo, el universo no tiene terrores, porque nosotros sabemos que Jesucristo es el creador, y ahora voy a usar una palabra nuestra, Él es el mandatario. Me gustó esa palabra, el mandatario. ¿Verdad que en nuestro país el mandatario, Él manda? ¿Verdad que sí? Estos hermanos pobrecitos estaban escuchando todas estas filosofías humanas que estaban tratando de entender las cosas de Dios. Y por todos esos años, los filósofos empezaron 600 años antes de Cristo a discutir y a ver y quién y cómo comenzó. La gran pregunta era cómo comenzó todo, cuál es la causa de todo. Pero algunos empezaron a decir, no, la causa de todo fue el viento. Por el viento vino todo, el aire. Pero después se dieron cuenta que el viento salía de un lugar. Entonces, no, el viento no. Después dijeron, no, es el fuego, el viento, los elementos de la naturaleza. No. Hasta que alguien dijo, no, lo que pasa es que la causa de todo no la entendemos. Se llama el logos, el pensamiento de Dios, el logos. Claro, Juan después cuando escribe, en el principio era el Logos y el Logos era con Dios y el Logos era Dios, le quemó todos los sesos, porque le puso nombre al Logos. El Logos es Cristo. El pensamiento divino, el pensamiento, la razón divina era Dios. Entonces, los filósofos que empezaron a discutir, está bien, sí, está bien, pero nosotros queremos saber ¿quién es el principio que no tuvo principio? ¿Quién es la causa de todo, pero que no fue causada? Esto era lo que estaban pensando. Y discutían estos filósofos los colosenses, y la gente discutía en las plazas, y todo el mundo hablando grandes cosas. Estaban hablando lo que no sabían. No, es que eran muy creativos, inventaban cada cosa. Usted se ríe. Los científicos, ahora mismo, los científicos están mirando el universo, ¿no? Y hay algunas partes del universo que no entienden. Por ejemplo, ellos ven unos agujeros negros y dicen, ¿y eso qué es? No sabemos lo que es. ¿Y sabe cómo lo llaman? Materia oscura. Y cuando uno le pregunta, ¿qué es la materia oscura? Y no sabemos. Y ahí se quedaron. y escúcheme bien, es tan ridículo que se inventan cosas que no saben explicar. Usted pregúntele a un científico qué es materia, no te sabe decir. ¿Qué es energía? No te sabe decir, porque ellos no saben de dónde viene. Todo fue por un accidente. Vamos a repetir la ley principal. Nada, no puede salir algo de nada. Entonces en el principio ellos dicen, no había nada, pero un accidente, dos cositas se chocaron y empezaron. No, es que no había nada. Nosotros como creyentes, y escúchenme bien, este es el principio, porque esto se va a poner más profundo, ¿está bien? Porque Pablo acá usa unas cosas. Por ejemplo, la próxima definición de Cristo es que Él no solamente el creador, la imagen del Dios invisible, Él es la cabeza de la iglesia. Y eso lo tenemos que saber bien. Porque Él es el creador, Él es el que sustenta, Él es el que mueve todas las cosas en la iglesia. Y la iglesia está en el mundo. Y escúchame bien, y a través de la iglesia Él quiere manifestar. Él no vino a morir por una institución. Él vino a morir para levantar una iglesia que lo represente. De la misma manera, que Cristo representó al Padre y fue la manifestación del Padre, de la misma manera la iglesia es también la misma representación del Hijo. Nosotros, esa es la palabra testimonio. Nosotros somos testimonio del Hijo. La pregunta es, ¿estaremos siendo
representantes de lo que Él quiere. No se olvide, nosotros somos íconos. ¿Se acuerdan de la palabra ícono? Imagen. ¿Sí? Mire, lo último que le quiero contar. Diga, nosotros fuimos creados a la imagen, al ícono y a la semejanza. Entonces mire lo que significa. La palabra imagen ya se la expliqué. Es la misma representación y la manifestación interna de algo. Pero también somos creados a su semejanza. Aquí usted no sabe qué significa la palabra semejanza. ¿Sabe lo que significa? Molde. Molde. Entonces, mire lo que dice como la intención de Dios. Yo voy a hacer una creación, la voy a hacer a mi semejanza, pero los voy a hacer como un molde. ¿Por qué? Porque de un molde ¿sale qué? Sale lo mismo. Es que nosotros no fuimos solamente hechos a la imagen de Dios, fuimos hechos a la semejanza, porque somos un molde que produce lo mismo. ¿Sabe lo que produce un cristiano? Otro cristiano. Otro cristiano. Porque nosotros somos creados a la misma imagen de Dios, pero también a la semejanza, somos moldes. Y Dios entonces, ¿qué hace? Nos da su gracia, nos da su presencia para que nosotros de nuestro molde saquemos a otro que está creado a la imagen y la semejanza de Dios. Y ese también va a ser lleno de Dios y va a producir del mismo molde otro que va a ser a la imagen y semejanza de Dios. Y por eso estamos todos acá, porque somos todos moldes. Ustedes salieron de algún molde. ¿Sí o no? Ustedes no fueron un accidente. Ustedes no fueron un accidente en el espíritu. Alguien los produjo. Ustedes salieron de algún molde. Alguien les presentó a Cristo. Alguien le habló de la gracia de Dios. Alguien le habló del perdón de sus pecados. Alguien le habló de la vida eterna. Alguien les habló del cielo, que Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros. Alguien te habló de todo eso. Ese es el evangelio. Y entonces de un molde saliste tú. Los hermanos colosenses estaban luchando con todo esto, estos principios. No entendían bien quién era Jesús. Y Pablo se lo define claramente. Y lo primero que le dice es, Él es la imagen del Dios invisible. Él no es una emanación, Él no es un ángel, Él no es... Miren lo que algunos de ellos creían. Algunos de ellos... Porque esto después se desarrolló. El gnosticismo no se desarrolló en el primer siglo, se desarrolló en el segundo. Y estos gnósticos después empezaron a producir herejías. Por ejemplo, un grupo decía que Jesucristo era un hombre que tenía un cuerpo y que tenía un cierre. Y que se le abrió el cierre y se le metió Dios adentro. Entonces era Dios metido dentro de un cuerpo. ¿Sí? Era Dios metido dentro de un cuerpo. Los otros decían, no, era un cuerpo solamente con la presencia de Dios. Por eso muchos decían que Jesucristo era Jesús hombre, Cristo era Dios, y que a Jesús, cuando en el bautismo de Juan, en el río Jordán, se le metió Dios adentro. Pero cuando fue a la cruz, murió Jesús, pero Cristo se salió. Porque Cristo no puede morir. Solamente murió el ser humano, el hombre, ¿no? Todos estos conceptos, los apóstoles del primero, del segundo, del tercero y hasta el cuarto siglo lo pelearon con todos estos conceptos. Y ¿saben qué? Todavía estamos peleando la misma pelea. Porque los seminarios más famosos seminarios, llamados seminarios cristianos, todavía se están discutiendo la divinidad de Cristo, si Cristo es si es Dios, si es esto, de lo otro. Quiero terminar explicando una cosita.
bien determinante. Y yo quiero que esto lo escuchemos bien. Nosotros estamos creados ¿a qué? A la imagen ¿y qué? Jesucristo fue la imagen de lo que Dios pretendió que el hombre sea, el hombre antes del pecado. Él vino a caminar para mostrarnos el prototipo. Él fue el prototipo. ¿Sí? Ok. Usted va a decir, sí, pero Jesús era Dios. Sí, pero Jesús se vació de Dios y se hizo humano y caminó en la tierra como un ser humano para darnos el ejemplo a nosotros, para que nosotros caminemos como Él caminó. Él es el ícono también. Bueno, entonces mire lo que nosotros vamos a aprender en esta noche, al final. Nosotros no somos un cuerpo que tiene un espíritu y tiene un alma. Nosotros no somos un espíritu con un cuerpo. Nosotros no somos un alma que tiene un cuerpo y después tiene un espíritu. No. ¿Sabe lo que nosotros somos? Una perfecta unidad entre cuerpo, alma y espíritu. Nosotros no podemos dividir las tres cosas. Hay gente religiosa que enseña, no, eso es espiritual. Por ejemplo, te dicen, yo voy a danzar en el espíritu. ¿Qué significa danzar en el espíritu? Que yo sepa, yo no puedo danzar en el espíritu, yo tengo que usar mi alma y mi cuerpo también. Porque el que dice que va a danzar en el espíritu también tiene que diezmar en el espíritu. No, yo lo hago cuando el espíritu... No. Nosotros somos una perfecta unidad de cuerpo, alma y espíritu. Ok, ¿qué significa eso? Dios es ¿qué? ¿Qué es Dios? David, ¿te puedo decir algo? Dios es ¿qué? Espíritu. Cuando Dios quiere hablar, ¿en qué idioma habla? En espíritu. ¿Y quién es nuestra única parte de nuestro ser que sabe oír y sabe hablar en el espíritu? ¿Quién? Mi espíritu, ¿sí o no? Pero mi espíritu yo soy una unidad. Entonces todo lo que Dios me habla en el espíritu, ¿sabe lo que afecta? Afecta a mi alma. Y si afecta a mi alma, va a afectar mi cuerpo. Por eso algunos de nosotros lloramos. Dios no me hace llorar. Dios habla a mi espíritu. Y como mi espíritu está unido a mi alma reacciona, mis emociones reaccionan. Y por eso mis ojos responden con agua, con lágrimas. Por eso algunos de nosotros, cuando Dios nos toca en el espíritu, corremos. O saltamos. O gritamos. ¿Qué significa? ¿Que Dios me hace gritar? No. Dios habló a mi espíritu, pero como mi espíritu es uno con mi alma y mi alma es uno con el cuerpo, yo soy una unidad. Espérate, ahora te voy a decir el lenguaje bíblico. Todo mi ser. Que con todo mi ser, que todo mi ser, ¿qué significa? Espíritu, alma y cuerpo. Yo no puedo dividir. No, eso es algo del espíritu en mi vida. Mentira. Tú no eres un espíritu, tú no eres un viento por ahí flotando en el aire, no es un espíritu, tú eres espíritu, alma y así nos creó Dios. Aleluya, por eso nosotros gritamos, por eso nosotros disfrutamos, por eso nosotros nos abrazamos, por eso nosotros nos amamos. ¿Por qué? Nos amamos con el espíritu, con el... ¿Cuántos de ustedes escucharon esta? Espérate, esta es mi favorita. No, hermano, yo lo amo en el espíritu. ¡Qué barbaridad! ¡Qué falta de entendimiento! Yo lo amo en el espíritu. ¿Qué significa eso que me ama en el espíritu? No. Si usted me ama en el espíritu, me va a amar con el alma y me va a amar con el cuerpo. Deme un abrazo. ¿Sí o no? Escúcheme bien ahora. Cuando Dios te habla, solamente te habla a tu espíritu. Sí, escúcheme bien ahora. Pero mire lo que dice Hebreos 4. Porque la palabra de Dios es más filosa que... ¿Cómo? ¿Qué espada de qué? ¿Y qué divide?
¿Qué divide? El alma y qué? Y el espíritu. ¿Sabe lo que divide, lo que abre el espíritu para que el alma vea? La palabra de Dios. De la misma manera que en el tabernáculo judío había un lugar santísimo, había un velo, había un lugar santo, y después estaba afuera el altar, el cuerpo, el altar donde se sacrificaba, el cuerpo, el lugar santo era el alma y el lugar santísimo era el espíritu. Pero el velo se tenía que abrir. Y escúchenme bien, Jesús abrió el velo para que nuestra alma ahora mire y vea y sienta todo lo que Dios nos está hablando en el espíritu. ¿Sabe cómo se llama eso? Revelación. ¿Qué es la revelación? Cuando tu alma, tu entendimiento, tu mente, todo, cuando tu alma pueden ver al otro lado del velo. Y pueden ver todo lo que... Ustedes saben que Dios nos está hablando 24 horas al día. 7 días a la semana. Dios no me habla, mentira. Dios te está hablando, lo que pasa es que tu alma no lo ve, pero tu espíritu sí. Entonces, ¿cuál es la búsqueda de Dios? Con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo buscamos a Dios, andamos detrás de las cosas de Dios con todo nuestro ser. Amén. Qué lindo, ¿verdad que sí? Vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero decir que todo esto lo recibimos y lo estamos viviendo porque Cristo es nuestro Salvador, y Cristo nos reconcilió, y Cristo nos hizo nuevos, y Cristo nos dio una nueva creación. Aleluya. Escúcheme bien, la nueva creación significa que tu espíritu no estaba vivo. Tu espíritu estaba separado de Dios. Y por Cristo, mi espíritu fue revivificado, es decir, fue resucitado. Mi espíritu vivió. Y ahora Dios puede tener una comunión, una conexión conmigo, porque mi espíritu, aleluya, tiene vida. Antes mi espíritu estaba cortado de Dios. Dios no se podía... Le voy a decir más, el cable estaba cortado. Yo voy a tu casa y te corto el cable del cable. No vas a ver nada, porque el cable necesita el cable. Perdón. Yo tenía el cable cortado, pero Cristo vino y me puso un cable nuevo. Y el cable, ahora yo puedo tener comunión con Dios continuamente. Estás durmiendo, Dios está hablando a tu espíritu. Estás trabajando, tu mente está en el... No, igual, no, tu mente no esté o esté, Dios está comunicando con tu espíritu. Pero qué lindo, este es un desafío, que nuestra alma esté comunicada con nuestro espíritu. ¿Cómo se abre el velo del espíritu? Por la espada de 2 filos, que es la palabra de Dios. Aleluya, amén. Gracias, Espíritu Santo, por esta lección. Gracias por lo que estamos aprendiendo. Queremos aprender más, queremos recibir más en el nombre de Jesús. Y ahora usa estas verdades, Espíritu Santo, durante la semana, durante el día, para que la usemos, para que compartamos estas verdades en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Den un aplauso al Señor, un saludo a todos. Nosotros nos vemos el lunes. El lunes nos vemos todos. Tenemos que salir corriendo. Dios les bendiga hasta el lunes. Ya está. No, acá el lunes es la clase.